O sea, no han podido comprobar. Ellos señalan que en términos de la situación financiera mundial, ahorita descubrieron socializar las pérdidas y las ganancias, unas cuantas familias creando un problema de desigualdad, y este es el convenio que firmamos, está la firma de ellos, pero este es el documento oficial del balance de resultados de la función pública, que es quien sanciona los resultados de la empresa, y claramente dice, el subsidio del gobierno federal a la entidad periodo ascendió a 42.315, este es del 2008. Monto que recibió de acuerdo al presupuesto modificado, destinándose prácticamente a su totalidad al pago de la energía adquirida a la Comisión Federal de Electricidad. Y dice el Ejecutivo de manera irresponsable, mintiéndole a los mexicanos, que este dinero es para los privilegios de los trabajadores en el contrato. Ahora resulta que los derechos de los trabajadores en el marco de la Constitución son privilegios para él. Y bien, el gasto corriente se ubicó en 25.891 pesos el año pasado. Y nosotros vendimos 50,000 millones de pesos por ventas de electricidad. Monto inferior en términos netos de 613 millones de pesos, básicamente a menores erogaciones en los capítulos de gasto de servicios personales por menores erogaciones por concepto de salarios, tiempo extra y operación principalmente. Y son datos que los vamos a utilizar pues para todos los argumentos. El convenio de productividad firmado 2008-2012, ¿qué dice la función pública? Para cumplir con los objetivos nacionales sectoriales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Energía, ambos instrumentos de planeación que abarcan el periodo 2007-2012, y ante la problemática técnica operativa financiera administrativa que arrastra luz y fuerza, en el marco de la revisión salarial anual contractual 2008-2010, el organismo y el Sindicato Mexicano de Electricistas suscribieron el 16 de marzo del 2008 un convenio de productividad que sienta las bases y los compromisos para su modernización. Nos están llamando a otro bloque, que quede claro en la opinión de la gente que estamos explicando las cosas con verdadero cuidado por la verdad. Aquí no hay absolutamente nada que estemos diciendo nosotros que sea falso, y lo pueden ustedes comprobar. Esto lo pueden bajar del internet, les vamos a dar de la función pública. En cambio, el gobierno está mintiendo en todo lo que dice, y yo digo, siguiendo su razonamiento, si están violentando una ley del Congreso, si están violentando el artículo 73, compañeros, un día nos pueden tomar el Congreso de la Unión. Esto se parece un poco a lo que pasó en Honduras. No digo que seas el presidente Zelaya, la comparación, pero tú eres el dirigente legítimo, te debieran... Y cuidado, ya van de un camino pinochetista estas gentes. Vamos a otro bloque. Graciela, se habla mucho de salarios de privilegio, ¿es cierto esto? Para nada, justamente uno de los graves problemas que hay en el país es la política salarial, y el caso de los trabajadores electricistas, que ha sido presentado como un conjunto de trabajadores que tienen unos salarios extraordinarios, es obviamente falso. Más de la mitad de los trabajadores ganan menos del promedio de esa empresa, que es alrededor de 6,000 pesos. Es decir, el 50% de los trabajadores tienen ingresos por menos de 6,000 pesos. Evidentemente estos salarios son salarios que están por debajo de, casi por debajo de la línea de pobreza. Si nosotros nos estamos ubicando que México es uno de los pocos países en América Latina que tiene un salario mínimo por debajo de pobreza, y vemos que estamos hablando de un salario que en todo caso es alrededor de 3 o 4 salarios mínimos, lo que tienen los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas es verdaderamente una burla. Permíteme, el salario mínimo es de aquí. La gente debe saber que $6 la hora en los Estados Unidos hace un salario mínimo de 12,500 pesos, que es 11 veces superior al salario mínimo mexicano. Y que el salario mínimo, 14 veces. Hoy 14 veces. Y que el salario mínimo promedio europeo es 15, 16 veces superior al salario mínimo. Entonces ellos ganan, los trabajadores, menos de la mitad del salario mínimo en los Estados Unidos, que es lo que quieren, y eso le llaman privilegio. No, es una verdadera vergüenza, es decir que esto es un privilegio. Es decir, el contrato colectivo tiene condiciones favorables como corresponde a cualquier contrato colectivo que se ha desarrollado por más de 70 años.
de historia y evidentemente tiene un conjunto de prestaciones, un régimen muy favorable de jubilaciones que en efecto podría ser insostenible en una empresa que no tenga los ingresos suficientes para poder sostener esta situación. Pero sí hay condiciones para haber hecho muy rentable la empresa Luz y Fuerza del Centro. El problema es que no ha habido la voluntad política. En esto es muy claro el comportamiento tanto del PRI como del PAN en la misma dirección de no permitir ninguno de los dos partidos. Eso lo vemos incluso hoy porque los dos están bastante de acuerdo en lo que ha sucedido. Vamos a ver cómo se portan en la Cámara. Por lo menos la posición de los gobernadores, etcétera, se ve lo de siempre. Este acuerdo entre el PRI y el PAN para mantener una política de salarios baja que realmente es uno de los graves problemas nacionales. Es uno de los 3 graves problemas del país, la falta de mercado interno. La falta de mercado. En el otro intermedio, tú te acordaste de Obama, pero por otra razón, ¿nos quieres decir cómo están en este momento fomentando la contratación colectiva en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, en Sudamérica, en el mundo, están claros que la concertación, la negociación seria, responsable, claro, sobre la premisa, y me parece muy importante, de que particularmente las empresas públicas funcionen con eficiencia y con racionalidad, y ahí está la negociación como un espacio. O sea, a partir de un diagnóstico de la empresa, decir, estas son las necesidades, estas son las exigencias tecnológicas y de aprovechamiento de los recursos, y plantearlo con claridad. Y también hay recursos legales para el caso de que incluso los sindicatos no aceptaran ese tipo de posiciones. En este caso no se caminó por ahí, se caminó por el golpe, se caminó por el manejo tortuoso de los datos. Cada vez que avanzamos, los días transcurren y se va descubriendo la verdad de este conflicto. El tema de la fibra óptica, muy importante, el tema de los salarios reales, el tema de que los salarios incluso de los compañeros del ESME son en promedio, han bajado, pero además son en promedio los mismos que los que gozan en el SUTERM, los que tienen en el SUTERM, la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahora resulta que yo le meto muchos millones en un momento crítico del país, mando a la gente a la calle y traigo trabajadores con salarios promedios iguales. ¿Cuál era entonces la intención? Es político. Que no me digan que es realmente el tratar de mejorar, y lo vamos a ver después. La pena en este país es que siempre nos damos cuenta que nos engañaron después, como pasó con la quina, cuando nos dijeron le pegan a la quina y va a venir ahora sí un maravilloso sindicato petrolero, y veamos qué es lo que hoy tenemos. Yo creo que es muy importante que quienes nos escuchan reflexionen en el hecho de que no caer en la trampa, en el juego de, digamos, comprarse la idea de que este es un golpe para mejorar el servicio, es un golpe para recuperar credibilidad, es un golpe equivocado, es un golpe además por lo repentino, no planeado, y con temas del servicio público no se juega. Así es. Martín, estabas tú diciendo hace rato también, y lo platicábamos, que ¿por qué no recibe suficiente ingreso la compañía? Que es otra de las verdades que va saliendo. Y ya que estamos, pues abriendo todo, ¿quiénes no le pagan a la compañía de luz? Que sepa la gente. Pero además tenemos que mencionar que lo que acaba de anunciar el presidente en cadenas nacionales, decir salarios y privilegios, yo lo invito al Ejecutivo Federal a debatir ya de cara a la nación, se pongan los salarios de los trabajadores electricistas sindicalizados, los salarios de los administradores de confianza y los salarios de la alta burocracia que ha generado más de 400 y 500 mil pesos. Ahí están los datos de Hacienda, 100,000 millones de pesos le cuesta a los mexicanos ese aparato, que ha tenido un crecimiento del 60% en esta administración federal. Y que los ciudadanos juzguen quiénes son los privilegiados en este país, los que generamos la riqueza o los que la administran, porque tenemos que observar que los trabajadores también pagamos impuestos, tenemos que observar que nuestro dinero está en las afores y que está disminuyendo a partir de que no hay generación de utilidades, pero sí nos siguen cobrando gastos de administración, y ahora todavía de manera irresponsable nos dicen, ya van a ser accionistas, su dinero los vamos a poner en la bolsa de valores para que tengan rentabilidad, para poder construir infraestructura. Pues que le inviertan ese dinero de los trabajadores en Luz y Fuerza del Centro. Estaría mejor garantizar una infraestructura. Si hay dinero para rescate carretero, rescate bancario, rescate de puertos, aeropuertos, todo lo que da del Estado, rescatado por todos los mexicanos a través de los impuestos. ¿Quiénes no pagan la luz? ¿Los años paga? No paga, tiene un adeudo. Todas las dependencias federales una deuda. están en un sistema compensatorio muy secreto,
donde se les toma lectura, se factura, nunca pagan.